¿Qué tal, humanas y humanos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a trabajar sobre un tema que suele ser difícil para estudiar y que además genera confusiones. Vamos a hablar de tribunales y de organismos internacionales, sus diferencias, sus sedes, sus funciones. Esto es algo que les puede resultar de interés para el CBC, para derechos humanos, para derecho internacional público, también un poquito para derecho de integración, capaz. Así que atención que nos vamos a dedicar a eso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de tribunales y de organismos internacionales es que al derecho internacional lo vamos a dividir en por lo menos tres ramas diferentes. La primera de ellas es el derecho internacional público. En ella vamos a analizar las funciones de los tribunales que se dedican a resolver controversias o conflictos fundamentalmente entre estados, aunque también pueden actuar otros organismos internacionales, otros sujetos de derecho internacional. La segunda rama va a ser el derecho internacional de los derechos humanos, que se dedica a promover y a proteger a los individuos de los abusos del poder del Estado. Y la última es el derecho penal internacional, que lo que hace es juzgar a individuos que cometieron violaciones masivas a los derechos humanos. Ahora entonces que tenemos divididas las tres áreas sobre las que vamos a trabajar para diferenciar los tribunales, nos vamos a enfocar en el derecho internacional público. En materia de derecho internacional público, el primer tribunal internacional que surge para resolver controversias a nivel mundial es la Corte Permanente de Justicia Internacional. Acá lo primero que voy a pedir que le tengan en cuenta, no solamente para esto, sino para todo el resto del video, es que cuando hablamos de tribunales o de cortes con esos nombres, vamos a hablar de órganos que están compuestos por jueces y que tienen capacidad de tomar decisiones jurisdiccionales, o sea, interpretar la ley y dictar sentencias dándole razón a una o a otra parte en un conflicto o en una controversia, ¿sí? Entonces, en materia de derecho internacional público, les decía, el primer órgano que se crea es la Corte Permanente de Justicia Internacional. Se crea de la mano de la Sociedad de las Naciones, que se crea a su vez después de la Primera Guerra Mundial y después de la firma del Tratado de Paz de Versalles. Empieza a funcionar en 1922 y funciona hasta 1940. La Segunda Guerra Mundial es una clara muestra de que la Corte Permanente de Justicia Internacional no ha funcionado correctamente, de que las controversias entre estados se terminaron resolviendo a través de conflictos armados. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU, surge un órgano que va a continuar la actividad de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que es la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es uno de los órganos de la ONU, tiene facultades para dictar sentencias en los conflictos o las controversias que se den entre estados miembros de la ONU y todo aquel estado que le reconozca competencia, ya sea en general o para resolver algún conflicto en particular. Entró en funcionamiento en 1946, pese a que la Carta de la ONU es de 1945, sigue funcionando hasta hoy y tiene la sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos. ¿Sí? Este es uno de los tribunales internacionales que funciona en La Haya. La Haya tiene varios tribunales internacionales, los vamos a ir trabajando. Esto es para tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de Tribunal de La Haya no hablamos siempre del mismo, ¿sí? Entonces, función principal de la Corte Internacional de Justicia, resolver conflictos entre los estados. También puede emitir opiniones consultivas, o sea, se le puede hacer una pregunta sobre la interpretación de normas de derecho internacional y el objetivo final, como todo el de la ONU, es tratar de evitar conflictos armados, o sea que si los estados tienen un conflicto entre sí, que lo puedan resolver por vía jurídica y no por vía armada. Ejemplos de actuación de la Corte Internacional de Justicia, el caso de Argentina contra Uruguay por la instalación de las pasteras en el río Uruguay, justamente en las orillas del río Uruguay. En ese caso tenemos un conflicto entre dos estados, los dos estados lo resuelven jurídicamente acudiendo a la Corte Internacional de Justicia. Ejemplo de caso que no ha sido sometido a la Corte Internacional de Justicia, el conflicto por las Islas Malvinas, que esencialmente no se puede someter por el momento a la decisión de la Corte Internacional de Justicia porque el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no le reconoce la competencia para hacerlo, ¿sí? Las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia son obligatorias. A lo largo de la historia hay solamente dos sentencias que no se han terminado de cumplir, una contra Estados Unidos por el caso de los Contras y otra contra Irán por el caso de la toma de la embajada en Teherán, de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Por lo demás son sentencias de cumplimiento obligatorio. Entonces, como primera rama de derecho internacional público a nivel universal o a nivel global,
la Corte que actualmente está en funcionamiento es la Corte Internacional de Justicia, que sucede en el funcionamiento a la Corte Permanente de Justicia Internacional, ¿sí? Cerramos con esto la parte de internacional público por ahora, después voy a hacer otra referencia y me voy a meter en el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando hablamos de derecho internacional de los derechos humanos, tenemos a su vez que hacer dos primeras divisiones. La primera división es en lo que se llama sistema universal y los sistemas regionales, o sea, todos aquellos mecanismos de promoción y de protección de los derechos humanos que dependen de la ONU y aquellos que dependen de organismos regionales, ¿sí? En este video vamos a ver tres que son los que están en funcionamiento, son el sistema americano, el sistema europeo y el sistema africano. Pero voy a empezar por el sistema universal. Y cuando hablamos del sistema universal de promoción y de protección de los derechos humanos, tenemos que tener en cuenta que acá no hay tribunales, ¿sí? Van a ver que todos los órganos son comités, consejo, comisión. ¿Por qué? Porque son órganos esencialmente políticos, como en general dependen de las Naciones Unidas o de los tratados que se han celebrado en el marco de las Naciones Unidas. La función de estos órganos es más bien, les decía, política, o sea, de intentar persuadir a los estados sin posibilidad de obligarlos a que cumplan normas de derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? El primer órgano que se crea en el marco de la ONU relativo a los derechos humanos es la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? Que fue creada en 1946 en el marco del ECOSOC, ¿sí? Del Consejo Económico y Social. O sea, dentro de la estructura de la ONU tiene distintos órganos. Uno de esos órganos es el Consejo Económico y Social. Dentro del Consejo Económico y Social empezó a funcionar la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, tuvo un rol importante en la redacción de un listado de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales que sirvieron de base para lo que después fue la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y además siguió aportando para muchos otros tratados de derechos humanos que se desarrollaron a continuación. Ahora bien, la función de la Comisión de Derechos Humanos cesó en el año 2006 y fue reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos. Acá es donde los nombres se empiezan a aparecer y nos empezamos a confundir. O sea, el Consejo de Derechos Humanos fue creado en el 2006, sigue en funcionamiento hasta ahora, está integrado por representantes de 47 estados que van rotando además y tienen distribución geográfica de acuerdo con los distintos continentes del planeta. Y dentro de las funciones principales que tiene está lo que se llama el EPU, el Examen Periódico Universal, ¿sí? Esto es la evaluación de todos los estados que forman parte de la ONU respecto del avance y el cumplimiento de los derechos humanos por cada uno de esos estados, ¿sí? A través de informes, de investigaciones y demás, ¿sí? Entonces, hoy en día la Comisión de Derechos Humanos no funciona más, fue reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos que funciona en el marco de la ONU desde el año 2006 y cuya principal función, más allá de que tiene otras, es la realización de los informes periódicos universales. ¿Bien? Ahora bien, este no es el único órgano de derechos humanos de la ONU. En el contexto de la Secretaría General se creó en el año 1993 el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, ¿sí? Podríamos decir alto comisionado. El alto comisionado, que hoy en día tiene como jefa a una comisionada, es Michelle Bachelet, la chilena, de lo que se encarga básicamente es de promover y proteger los derechos humanos asistiendo a los estados en esta función, ¿sí? Como les digo, a diferencia del Consejo de Derechos Humanos, que también está funcionando en la actualidad, el alto comisionado depende directamente de la Secretaría General de la ONU, ¿sí? Básicamente es como una concentración administrativa de los conflictos de derechos humanos que se dan en el contexto de la ONU. Hasta ahí venimos con los órganos que dependen directamente de la ONU, ya sea del ECOSOC o de la Secretaría General, pero también sabemos que en el marco de la ONU se han firmado hasta el momento 9 tratados universales sobre derechos humanos, ¿sí? Y cada vez que en el contexto de la ONU se firma un tratado de derechos humanos, ese tratado de derechos humanos establece un mecanismo de protección de los derechos que contempla o que resguarda. Así, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece el funcionamiento del Comité de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el funcionamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y así cada uno de los tratados universales, por decirlo de alguna forma, tienen su propio comité de funcionamiento.
El primero de estos tratados que creó un comité fue el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en el contexto del el Tratado para la Eliminación de toda forma de discriminación racial, que fue en el año 1965, si no recuerdo mal. Pero bueno, cada uno de los 9 tratados, les decía, tiene un órgano que se encarga de verificar el cumplimiento, a excepción de la Convención contra la Tortura, que tiene 2, el Comité contra la Tortura y el Subcomité de Prevención de la Tortura, ¿sí? O sea, tenemos 10 órganos de protección de los tratados. Estos son, los voy a leer, igual acá vamos a poner una plaquita con los nombres de cada uno. El Comité de Derechos Humanos, que verifica el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, verifica el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y después viene el Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación racial, el Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, el Comité contra la Tortura y el Subcomité de Prevención de la Tortura, ambos relacionados a la Convención contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, obviamente vinculado a la Convención de los Derechos del Niño, el Comité sobre Trabajadores Migratorios, que verifica el cumplimiento de la Convención sobre Trabajadores Migratorios, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, ¿sí? De esta forma, todos estos comités lo que hacen, les decía, es verificar el cumplimiento específico de cada uno de los tratados que prevé la creación de estos órganos para interpretar esos tratados y además de promover su cumplimiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sistema universal, como síntesis, básicamente hablamos de todo aquello que tiene que ver con la ONU y que es de aplicación en todos los estados de la ONU o, en el caso de los comités, de todos los estados que hayan ratificado cada uno de los tratados que prevé su creación, ¿sí? Fijado eso, entonces ahora vamos a pasar a los sistemas regionales. Seguimos hablando de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero vamos a hablar ahora de sistemas regionales. Y vamos a empezar por el nuestro, por el sistema americano de promoción y protección de los derechos humanos. El sistema americano ya fue explicado en otro video de este canal, así que vamos a tener un link por acá para que puedan ir a ver si desean profundizar. Pero básicamente está compuesto por 2 órganos, ¿sí? El Sistema Americano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos se crea en el marco de la OEA, o sea, de la Organización de los Estados Americanos. La OEA en el año 1948 firmó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. En el marco de esa declaración establece cuáles son los derechos y deberes del hombre en el contexto americano, y la Carta de la OEA establece la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los 2 órganos de derechos humanos del sistema americano, el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Pero la Corte no fue creada en el año 48, sino que fue creada en el año 1969 con la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y acá voy a hacer una plaquita también para explicar el funcionamiento. Entonces, en el marco de la OEA se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el marco de la OEA también se firma la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La convención es un papel, es un tratado, y esa convención lo que hace es asignarle funciones a la comisión que ya existía y crear la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que empieza a funcionar en el año 1979, ¿sí? Esencialmente la comisión es un órgano más bien político dentro del sistema interamericano, y la Corte, como su nombre lo indica, es un tribunal que tiene un funcionamiento más que nada jurídico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada por la Carta de la OEA y cuyas funciones fueron establecidas a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene sede en Washington, D.C., en los Estados Unidos de América, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene sede en San José de Costa Rica, en Costa Rica, ¿sí? Hay algo que no les dije, que es la comisión empezó a funcionar en el año 60. Fue prevista en el año 48, pero empezó a funcionar en el 60, ¿sí? Insisto, si quieren más detalles sobre eso, tenemos el video sobre el sistema americano, en donde se cuenta bien cómo fue la evolución de la creación de todos los órganos, y además hay otro video más que es el que establece las diferencias entre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus funciones y demás. En cuanto a funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene tiene 3, que son una función contenciosa, es decir, resolver conflictos entre individuos y los estados cuando los estados vulneran derechos humanos.
Una función consultiva, que es que los estados y los órganos de la OEA le pueden hacer consultas sobre la interpretación de tratados de derechos humanos. Y una función de medidas provisionales, que son medidas urgentes que se adoptan frente a determinadas violaciones a los derechos humanos para intentar que se sigan cometiendo. Creo que sobre el sistema americano no me queda decir más nada, así que vamos a pasar al sistema europeo de derechos humanos. Acá vamos a hacer una pausa. Cuando hablamos del sistema europeo vamos a tener que dividir en dos partes. Primero voy a hablar del sistema de derechos humanos porque vengo hablando de ese tema, pero hay que tener en cuenta que Europa además tiene muy avanzado un sistema de integración que es el de la Unión Europea. Y en el marco de la Unión Europea también tiene sus propios tribunales, así que una vez que termine de hablar del sistema europeo de promoción y protección de los derechos humanos, voy a hablar un poquitito pero apenas, del sistema de integración de la Unión Europea, ¿sí? El sistema de protección europeo de los derechos humanos fue creado a través del Consejo de Europa. El Consejo de Europa funciona desde 1949 y con el objetivo de proteger y defender la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Y en el año 50 aprueba el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que sería un paralelismo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? O sea, un tratado que establece derechos humanos para el territorio europeo. Ese Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé la creación de la Comisión Europea de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, un sistema muy parecido al americano, con una comisión y una corte. El tema es que en el año 94 hicieron una evaluación de cómo estaba funcionando el sistema, determinaron que la comisión ponía demasiadas trabas, así que a través del protocolo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos eliminaron la comisión. Entonces, entró en vigencia esto en el año 98, entonces desde el año 98 el sistema europeo solamente tiene una corte, un tribunal, en realidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fue creado por el convenio en 1950, pero empezó a funcionar en 1959. La Corte Europea de Derechos Humanos tiene sede en Estrasburgo, en Francia. En realidad es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene sede en Estrasburgo, en Francia. Y el Tribunal Europeo tiene tres funciones igual que la Corte Interamericana. La función consultiva, la función contenciosa y la de medidas provisionales. El tema es que las medidas provisionales en el marco del Tribunal Europeo no están previstas directamente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino que surgen del reglamento, a diferencia de la Corte Interamericana, que sí están previstas en la Convención específicamente. A partir entonces del año 98, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos funciona sin la intervención de la Comisión, el funcionamiento del tribunal se dividió en distintas salas y tienen distintas conformaciones según el tipo de caso y qué es lo que haya que hacer con cada caso. Entonces tienen algunos casos que son tratados por un solo juez, otros que son tratados por 3 jueces, otros que son tratados por 7 jueces, otros que son tratados por 17 jueces y otros que son tratados por el tribunal en pleno, que en general tienen que ver con cuestiones administrativas del funcionamiento del tribunal. Así que ese sería el sistema europeo de promoción y protección de los derechos humanos. Ya digo, funcionaba en principio parecido al americano, pero después eliminaron la comisión, así que quedó funcionando solamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿sí? Después entonces les prometí que iba a hablar un poco de integración, ¿bien? En el año 1951 se firmó el Pacto Europeo del Carbón y del Acero, que es el antecedente de lo que hoy es la Unión Europea, y en el año 52, en ese marco, se creó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene sede en Luxemburgo y lo que hace es resolver conflictos relativos al derecho de integración, o sea, a la Unión Europea, que no necesariamente son de derechos humanos. En el año 2009 se dio una particularidad, que es que la Unión Europea, como bloque de estados integrados, se adhirieron al Convenio Europeo de Derechos Humanos. O sea, dijeron, nosotros vamos a adherir como bloque al Convenio Europeo de Derechos Humanos, independientemente de que cada país lo haya hecho por su cuenta. Esto significaba que la Unión Europea, como sujeto de derecho internacional, iba a poder ser analizada por el Tribunal de Estrasburgo, o sea, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si la Unión Europea como bloque vulnera derechos humanos. Esto generó
y todavía genera un debate jurídico bastante importante. Tal es así que en el año 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el de Luxemburgo, dijo que la Unión Europea no podía adherir al Convenio Europeo de Derechos Humanos porque no era admisible que un tribunal externo a la Unión Europea pueda evaluar el funcionamiento de la Unión, ¿sí? O sea, básicamente lo que estaba diciendo es que el Tribunal de Estrasburgo no puede, o sea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede analizar el comportamiento de la Unión Europea como bloque, ¿sí? Esto por el momento está así, así que la Unión Europea como bloque no está formando parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sí lo pueden hacer independientemente cada uno de los países que le integran. Hasta acá entonces el sistema europeo, que ya les dije, lo dividí un poco en la parte de integración y la parte de derechos humanos. Volviendo plenamente a sistema de derechos humanos, de derecho internacional de los derechos humanos, me queda el último de los sistemas que está vigente, que es el africano, que es el más joven, el más nuevito, que fue creado a partir de la Unión Africana. La Unión Africana funciona desde 1963 y en el año 1981 se firmó la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ¿sí? Conocida también como la Carta de Banjul. Y esta carta prevé la creación de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que empezó a funcionar en 1987 en Addis Abeba, en Etiopía, que tiene funciones parecidas a lo que sería la Comisión Interamericana. Y además, en el año 2004 se estableció la creación de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que empezó a funcionar en el año 2006 y que tiene su sede en Arusha, en Tanzania, ¿sí? La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos también tiene una competencia contenciosa, una competencia consultiva y una competencia para adoptar medidas provisionales, muy parecido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y muy parecido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, hasta acá vemos cómo tanto en Europa como en África como en América funcionan tres sistemas diferentes de promoción y de protección de los derechos humanos. América y África comparten la estructura dividida entre comisión y un tribunal. En el caso de América, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de África, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Europa, en cambio, solamente tiene un tribunal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque la comisión fue eliminada desde el año 1998. ¿Sí? Con esto cerraría la parte de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y les dije que me quedaba una tercera rama para analizar tribunales y demás, que es el Derecho Penal Internacional, ¿sí? En el Derecho Penal Internacional, hoy en día tenemos en funcionamiento a la Corte Penal Internacional, que tiene su sede también en La Haya, en Países Bajos. Fue creada en el año 1998 a partir de la firma del Estatuto de Roma y entró en funcionamiento en el año 2002. Esencialmente lo que hace la Corte Penal Internacional es perseguir a individuos que hayan cometido genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o el crimen de agresión, ¿sí? Es un tribunal subsidiario y demás. Hay un video que también voy a dejar el enlace por acá para explicar el funcionamiento de la Corte Penal Internacional y hay varios videos que explican la evolución del derecho penal internacional y cómo es que llegamos a tener una Corte Penal Internacional. Sí les voy a mencionar que la Corte Penal Internacional tiene algunos antecedentes, algunos tribunales que funcionaron como antecedente para llegar hasta tener un tribunal estable, permanente y único en principio de derecho penal internacional. Y esos antecedentes son, el primero, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que empieza a funcionar en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, como su nombre lo indica, en Nuremberg, en Alemania. El segundo es el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, que empezó a funcionar en 1946 en Tokio para juzgar los crímenes cometidos por el ejército japonés en la guerra del Pacífico. Después ya tenemos que pasar a la década del 90, 1993, el Consejo de Seguridad creó el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia. También dicen para la ex Yugoslavia. Para mí el nombre correcto es para Yugoslavia porque no hay una ex Yugoslavia y una actual Yugoslavia. Yugoslavia se desmembró, así que hay una Yugoslavia. No hay más una Yugoslavia, pero hubo en su momento. Fue creado en 1993 para juzgar genocidios, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto en el territorio de lo que antes era Yugoslavia. Y tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos.
Y en el año 1994 el Consejo de Seguridad también creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda para juzgar crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el marco del genocidio que se llevó a cabo en Ruanda en el año 1994 de los Hutus sobre los Tutsis, ¿sí? Este tribunal, el de Ruanda, fue el primer tribunal internacional penal en dictar una sentencia sobre genocidio. No es la primera sentencia sobre genocidio en la historia, pero sí es la primera internacional. Y tiene su sede en Arusha, también en Tanzania, ¿sí? En resumen, de los distintos sistemas que estuvimos viendo, en materia de derecho internacional público, tenemos en funcionamiento la Corte Internacional de Justicia en la ciudad de La Haya. Como una rama del derecho internacional público podemos hablar de derecho de la integración. Mencionamos a la Unión Europea, que tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que funciona en Luxemburgo. Después, en materia de derechos humanos, el sistema americano tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en San José de Costa Rica. El sistema europeo tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que funciona en Estrasburgo. Y el sistema africano tiene a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que funciona en Arusha, en Tanzania. Por último, en materia de derecho penal internacional, tenemos a la Corte Penal Internacional, que también funciona en la ciudad de La Haya. Así que eso es todo. Espero que les sea de utilidad. Espero que las plaquitas que fuimos poniendo y los otros videos que también tienen para ver en el canal les sirvan para complementar la información. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo video.